pasaron 8 estudios, hoy es el 8º estudio sobre las iglesias de Apocalipsis, iglesias que nos enseñan. No voy a hacer un resumen por amor al tiempo de cada una, pero les invito que vuelvan a repasar los videos. Están todos en el canal de YouTube, en Unidos por la Cruz, o buscan la iglesia con mi apellido, ¿no? Y va a salir allí en el canal de YouTube. Cada iglesia, como habíamos dicho, nos deja una gran enseñanza. Y si bien es un mensaje que Juan simultáneamente, guiado por el Espíritu Santo, por orden del Señor, transmitió a las iglesias del Asia Menor, a estas 7 iglesias, hoy reviste actualidad como toda la palabra de Dios, dejándonos enseñanzas para la iglesia de hoy. Creo que cuando leemos cada iglesia nos vamos a ver reflejado en algunas virtudes y algunas críticas que el Señor hace a las iglesias. Todos tenemos algo de cada una de ellas y todas las iglesias tienen algo de cada una de ellas. Hoy nos toca el mensaje a la Odisea y como dijo muy bien Priscila, ¿cómo es el título? ¿Una iglesia? Muy bien, muy bien. ¿Saben por qué? Porque ella es la que hace la propaganda, digamos. ¿Cómo le digo? Mujer redes sociales. Claro. Y hace también el cuadrito. ¿Cómo se llama? El post. Bueno, yo qué sé. Así, imagínense, si ustedes no se acuerdan, el título que le pusimos a la iglesia, pobre Priscila se va a sentir desanimada. Así que esta es una iglesia que vivía engañada. Qué feo vivir engañado. Qué feo vivir pensando que sos lo que no sos. Bueno, esta era una iglesia así. Y este mensaje a la Odisea, la iglesia de la Odisea, justamente lleva este nombre, este lugar, porque fue fundada hacia el año 250 a.C. por Antíoco, el griego Antíoco, el general Antíoco. Y él justamente le puso este nombre en honor a su mujer, la Odisea. La Odisea. Quedó bien con la esposa. Dijo, le vamos a poner el nombre. Total, en ese momento era fácil. Y desde ahí fue la iglesia de la Odisea. Sin lugar a dudas, es muy desagradable las características que distinguen a esta iglesia de las otras 7. Porque es una iglesia que no tiene nada bueno. Es una iglesia que no tiene ningún elogio de parte del Señor. Es una iglesia que le producía náuseas. Yo no sé si ustedes han sentido náuseas, pero es muy feo, muy feo. Y dice así la presentación del Señor, como venimos siguiendo el bosquejo que actualmente compartimos. Vamos a leer capítulo 3 de Apocalipsis, verso 14 al 22. Espero, pero no me tengan mucha fe de ser breve. Como dijimos también, mientras que buscan el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 14, no es un estudio profundo de cada iglesia, sino resaltamos algunos conceptos principales. El Señor se presenta, como se ha presentado a las otras 6 iglesias, y dice el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El Señor Jesucristo se presenta aquí como el amén, como la palabra final. Él es el alfa y la omega. Él es justamente aquel, como dice aquí, que podemos decir que es fiel y verdadero, es el amén de Dios. En Él se cumplen todas las promesas, en Él se cumplen todos los propósitos, todo apunta a Él. Él es desde la eternidad, antes de todo, y será después de que esta temporalidad pase, porque es eterno. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí. Y si ustedes leen el pasaje, me llamó la atención que cuando dice y en el amén, lo conocemos el pasaje, pero cuando dice y en el amén, está con mayúscula. Y ese amén está referido a la persona del Señor Jesucristo.
por medio de nosotros para la gloria de Dios. Lo primero que hace el Señor, se presenta aquí como aquel en quien podemos confiar, como aquel que es fiel y verdadero, aquel que tiene todo el poder, porque termina presentándose como el principio de la creación de Dios. El Señor Jesús es el creador, dice Colosenses 1, 15, 16. Él, el Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, dominios, principados, aún potestades. Todo fue creado ¿por quién? Por Él, por medio de Él y para Él. El Señor se presenta como el creador. Dice Juan 1.3, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La presentación del Señor aquí es de aquel fiel y verdadero en quien podemos confiar. Podemos poner nuestra vida en sus manos, podemos poner nuestro presente, nuestro futuro, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, no solo porque es fiel y verdadero a las promesas que nos ha dado, sino también porque es Dios. Y este concepto de ser Dios es aquel que es el omnipotente, el que tiene poder para cambiar nuestra realidad. Aquello que te parece imposible, para Dios es posible. El Señor tiene toda la posibilidad y toda la capacidad de transformar aquellas cosas que nos parecen tan dificultosas o imposibles en cosas posibles. La reprensión, muy dura. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Ja! ¡Qué duro! Creo que esta es una de las tantas expresiones muy duras que tiene la palabra de Dios, refiriéndose a los cristianos. Vos pensás que el Señor te dijera, mirá, vos no sos frío ni caliente, y ¿sabés lo que me producís? Náuseas. Terrible, terrible. Pero dice primero, yo conozco tus obras. Y aquí me quisiera necesariamente detener un minuto, hermanos. Vemos a través de cada iglesia que el Señor dice, yo conozco tus obras. El Señor nos muestra que conoce nuestra interioridad, la profundidad de cada cristiano. Nos conoce, pero conoce nuestras obras, conoce lo que hacemos, conoce nuestras actitudes. Y hemos visto iglesias que han sido elogiadas por su conducta, pero otras como esta, que verdaderamente el Señor conocía su profundidad y su conducta y actitud, su carácter le producía náuseas. Ahora, ¿por qué me quiero detener en esto? Porque quiero ver un aspecto positivo de esto. Y ¿sabés qué? Si algo hemos aprendido en las iglesias, que estas repeticiones no son porque sí. Yo estaba pensando, y quisiera compartirlo con ustedes, mirando un poco para atrás. ¿Cuántas cosas hemos hecho para el Señor? ¿Cuántas cosas? Hemos historiado los 104 años de la iglesia de Floresta y muchas de las personas que pasaron están presentes en el libro, no detallando toda su biografía, pero algún aspecto, para tenerlos presentes, para recordarlos. También les he compartido varias veces que debemos imitar a aquellos que nos precedieron. Pero yo quisiera hablar de tu vida y de la mía. ¿Qué has hecho para el Señor con tu vida? Ahora, nosotros pasaremos a hacer de acá un tiempo un recuerdo. Un recuerdo. No sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa que a veces ni yo me acuerdo de las cosas que hice para el Señor. A veces te encontrás con alguna persona y dice, yo me acuerdo cuando en aquel campamento, en aquella actividad, en aquel momento, yo la verdad que me había olvidado. El Señor nos ha usado a lo largo de la vida. Quizás a veces esperamos la aprobación humana, el reconocimiento. Quizás hemos hecho cosas o nos gustaría hacer cosas como aquellas historias y biografías de aquellos hombres misioneros famosos,
Carey, y tantos otros, u hombres que desde su prédica Dios los utilizó para conmover naciones, para producir avivamientos. Quizás no entramos en esa categoría, pero vos y yo hemos servido al Señor. ¿Y sabés lo que me alienta de este concepto de yo conozco tus obras? Que el Señor sabe todo lo que has hecho, todo. Nada ha escapado al conocimiento de Dios, nada en absoluto. Aún aquellas cosas que hiciste en secreto, aún aquellas cosas que nadie sabe. Hemos sido partes del engranaje de Dios en la historia de la iglesia, vos y yo, de esta iglesia, de esta congregación local. Y estoy seguro que hemos hecho cosas que nadie sabe. Y hemos servido al Señor porque nuestro servicio es para el Señor y es producto de la gracia de Dios. No en nuestros recursos, en nuestras capacidades, sino en aquellos que Dios nos ha dado. Pero me produce una profunda tranquilidad que aquellos hermanos que nos han precedido, de los cuales no sabemos muchas veces lo que habrán llorado, sufrido por la obra y hecho, el Señor lo sabe. Y dice allí un pasaje en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Y quisiera simplemente como una nota positiva dentro de toda esta negatividad de la iglesia, pensar que nuestra obra en el Señor no es en vano. Y todo lo que hemos hecho, aún lo desconocido, el Señor lo conoce. Y sabemos que un día cuando vayamos a su presencia, como escuchábamos en la historia de este himno que cantamos, el Señor nos va a premiar, nos va a dar una corona. Y en una iglesia que se creían ricos, el Señor nos pone y nos plantea paradigmáticamente que hay otra forma de generar riquezas, y generar riquezas en los cielos. Y toda la obra y la tarea que hemos hecho para el Señor es una tarea que el Señor la conoce y que es nuestra riqueza celestial, porque es una riqueza que queda para la eternidad. Dicho esto, entremos en la parte más dura. Porque ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y volviendo un poco atrás, porque fue algo que el Señor me habló en forma personal, nunca te olvides que lo que haces para el Señor lo reconoce. No busques el reconocimiento humano, porque eso queda en la historia, pasó, pero el Señor lo tiene presente. Muy bien. Esto está relacionado un poco con esta iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea recibía desde Hierápolis, a unos 10 kilómetros de altura, aguas termales, aguas cálidas. Ahora esas aguas cálidas, luego de ese recorrido, llegaban a la ciudad de la Odisea tibias. Eran ricas en carbonato de calcio. Pero cuando el agua llegaba a destino no servía ni para bañarse y mucho menos para tomar. Y si las ingerías te producía náuseas, te producía ganas de vomitar. Entonces el Señor utiliza esto que conocían también los laodicenses para decir, ven ustedes como esas aguas que bajan de Hierápolis y que cuando llegan a la ciudad allá son bárbaras, calentitas, hermosas y acá no sirven para nada más que para dar náuseas. Bueno, ustedes me pasan así. Me pasa lo mismo con ustedes. Ojalá fueras tibio, perdón, ojalá fueras caliente, ojalá fueras frío, pero sos tibio. Y esto es terrible porque dice, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. El Señor amaba a cada hermano de la Odisea, pero aborrecía, le daba náuseas sus actitudes. El Señor te ama, pero tus actitudes pueden ser nauseabundas para Dios. Ahora, el concepto ese de te vomitaré es algo que todavía no sucedió. Es algo que está en proceso. Es como cuando te empezás a sentir mal y decís en cualquier momento. No es un tema muy agradable, ¿no? Para tratar. La verdad que no. Bueno, por lo menos no comimos todavía. Veamos lo positivo. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que está acá. Es algo que se está por producir. O sea que hay todavía una oportunidad. Hay una oportunidad en la gracia de Dios de que esta iglesia se arrepienta de sus obras y vuelva
a generar esas obras de justicia, que vuelva atrás. Ahora, ¿qué es la tibieza espiritual? La tibieza espiritual es la falta de compromiso y la indiferencia hacia la obra del Señor. Eso es la tibieza espiritual. Es el clásico cristiano religioso, es el que viene los domingos y con eso se conforma, que ve que hay necesidades en la iglesia, pero sus necesidades son más importantes que la del Señor, que ha perdido la pasión por las personas que se pierden, por predicar el evangelio, ve que hay necesidades en la obra de diferente tipo y no las cubre. Dice, ojalá fuera frío o caliente, pero esta tibieza, este es no ser ni una cosa ni la otra, al Señor le produce náuseas. Hay muchos cristianos apáticos y lo vemos en este tiempo. Creo que se ha depurado mucho la iglesia a través de la pandemia. Y creo que hemos visto de qué estamos hechos cada uno. Y vemos a aquellos que han querido aún a pesar de todo congregarse, estar presente en la iglesia, estar presente en el Zoom, preocuparse por los hermanos. O sea, hacer algo por el otro, manifestar el carácter de Cristo. Pero esta gente no. Esta gente vivía una tibieza espiritual. No les interesaba en absoluto. Eran indiferentes a las necesidades de los hermanos, al compromiso en la obra de Dios. Es tan difícil encontrar gente comprometida. Y vamos con la C, y constante en la obra de Dios. Dice Hebreos 6:4, deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Y dice acá el apóstol, no sean perezosos. ¿Saben lo que es ser perezoso, no? Bueno, no sean perezosos, más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Y agrega Pablo en Filipenses 2, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué buscas? ¿El Señor es prioritario en tu vida? ¿Has sido salvado para el ministerio? El Señor te ha dado talentos y dones para que los pongas en ejercicio para bendición de la obra de Dios. Pero quizás sos tibio, quizás no te interesa, quizás te conformás con estar quizás viéndolo de tu casa o acá presente, cumplir con la religiosidad del domingo. El Señor necesita hombres y mujeres con un corazón caliente, no con un corazón frío. Pero ojalá que fueran fríos, pero lo peor son los tibios. Los intereses mundanos para ellos revestían más importancia que los intereses de Dios. Cada uno busca lo suyo propio. Cuando a veces hablamos con las personas, escuchamos tantas excusas. Yo ya me cansé, miren, de escuchar excusas. Que porque el estudio, que porque el trabajo, que por la familia, que por esto, que por el otro. No me puedo comprometer, no me pidas que haga más de lo que hago. Lo dije el domingo pasado. Cada vez que el Señor nos premia con éxitos ministeriales, lo único que nos da como recompensa es más trabajo, más compromiso. Nos ayuda a elevar nuestro estándar de ministerio. Cada uno busca lo suyo propio y no lo que de Cristo Jesús. Dice el verso 17. Porque ustedes, dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabés que sos un desventurado, no un bienaventurado. Esto es lo contrario del bienaventurado. No es bendecido por Dios. Es un desventurado, miserable, no rico, miserable, pobre, ciego, desnudo. Verso 18, por tanto, yo te voy a dar un consejo. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice esta gente, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna otra cosa
tengo necesidad. La Odisea era un centro comercial importantísimo, confluían rutas comerciales, era un centro bancario, hoy diríamos la City, el Wall Street de el Asia Menor. Había bancos, había entidades financieras, había casas de cambio, manejaba muchísimo dinero, oro. Eran conocidos por las transacciones comerciales. Y esta riqueza se había derramado, el concepto del derrame de riqueza, en todo el pueblo. O sea que la gente vivía en una condición de riqueza. Tanto es así que en el año 61 vino un tremendo terremoto, un sismo que destruyó la ciudad. Y el emperador romano quiso ayudar económicamente para que la ciudad se reconstruya. Y la gente de la Odisea dijo, no necesitamos de nadie ni de nada, porque tenemos tanto dinero que podemos reconstruirla por nosotros mismos. Y es lo que hicieron. Por eso podían decir, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. No necesito ni del emperador, ni el imperio, ni nadie que nos ayude. Ahora, esto era una realidad que estaba viviendo la iglesia. Y es posible que dentro de la congregación hubiera una gran cantidad de personas con mucha riqueza. Pero también puede ser que esté hablando no solo de la riqueza económica, sino de la riqueza espiritual. Recuerden allí en Corintios, en 1 Corintios 1, 5 al 7, que se jactaban los corintos de ser ricos en dones. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. En toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, los Corintios, una iglesia re complicada, una iglesia sumida en el pecado, en el desorden, era una iglesia que estaba llena de dones. El Señor le escribe aquel famoso capítulo cuando dice, bueno, si ejerces los dones pero no tenés amor no te sirve de nada. Era una iglesia que estaba con serios problemas, pero tenía dones en abundancia, eran rica en dones. Y esta iglesia de la Odisea quizás pudiera ser rica en dones, en capacidades, en talentos y económicamente. Y la hacía sentir tan orgullosa de sí mismo que decía, yo no necesito de nada. Es la característica iglesia, quizás si la comparáramos con alguna iglesia en nuestros días, donde vemos una iglesia muy organizada, con un liderazgo estable, quizás con salones deslumbrantes, con toda la tecnología, con todos los recursos. Una iglesia quizás que guarda la ortodoxia, que guarda la liturgia, con quizás todos los medios tecnológicos como para marcar una diferencia. Quizás sean guardianes celosos de la tradición, o como los corintios abundando en dones. Pero el Señor le dice, ustedes se están engañando. Ustedes se están engañando porque ustedes piensan y se ufanan y se enorgullecen de lo que son. Pero ustedes están ciegos, pobres y desnudos. Ustedes se engañan a sí mismos. Porque el Señor y la obra del Espíritu Santo no está en el seno de la iglesia. El Señor está allá en la puerta y está llamando y le está diciendo, déjenme entrar. Porque en su sistema eclesiástico yo no tengo lugar. Tanto es así que ustedes se creen que se valen por ustedes mismos, que hacen las cosas sin mí. Hacen las cosas sin la obra del Espíritu Santo. Se consideraban autosuficientes. Quizás vivían del pasado, de los logros alcanzados, de su condición actual, mimetizados con el mundo y los negocios. Y decía, ya está, ¿para qué? Si como estamos, estamos bien. ¿Para qué vamos a avanzar? Y mantenían ese status quo que los llevaba hacia su destrucción. Y el Señor le dice, ¿saben lo único que logran? Darme náuseas. Ustedes piensan que son la iglesia, que están haciendo las cosas, que tienen todo. Pero para mí ustedes no tienen nada.
son menesterosos, son menos que pobres, son mendigos. Todas sus riquezas son trapos de inmundicia delante de mí. Quizás miran a los otros con superioridad y los juzgan, porque somos una iglesia grande, somos una iglesia poderosa, levantamos grandes ofrendas, no nos falta nada. El Señor le dice, son pobres, pobres y miserables. Ustedes dicen, me he enriquecido. Ahora miren a donde llega su orgullo, su necedad, su, ¿cómo lo podemos decir? Su progreso económico o su riqueza no dependía de Dios, dependía de ellos. Dice, no necesito de nada, me he enriquecido, esto es mío, lo logré yo con mi esfuerzo, con mi talento, con mi capacidad, esto lo levantamos con nuestras manos. Yo no necesito de Dios, aunque estaban haciendo lo que ellos consideraban que era la obra de Dios. Ahora, qué terrible cuando no nos damos cuenta que todo lo que tenemos pertenece a Él. No está malo, este no es un ataque en contra de la riqueza. Si Dios te prospera y te da riquezas, te las da para que lo utilices con sabiduría para servirle. Pero todo lo que tenemos, lo mucho, lo poco que tenemos, es producto de la bendición de Dios. No hay nada que tengamos que no sea producto de la bendición de Dios. Y si hay cosas que tenemos que no es producto de su bendición, pueden ser un problema para nuestra vida. Pero peor cuando creemos que cualquier cosa en la cual podemos estar orgullosos de nuestra vida es por nuestro propio esfuerzo, es por nuestra propia capacidad. Hermanos, seamos conscientes, los bienes materiales son un producto de la bendición de Dios. Y como escuchábamos también, en la medida que somos sensibles a la obra de Dios, que ofrendamos, que nuestras posesiones sean muchas o pocas, porque quizás para vos lo poco que pueda ser para otro lo que vos tenés, para vos es todo y es toda tu riqueza. Pero si todo eso está puesto en las manos de Dios y para el servicio de Dios, vos no vas a ser desventurado, vas a ser bendecido. Porque sos un canal de bendición de Dios a través de lo que Dios te da. La riqueza viene del Señor. Y espiritualmente lo mismo. Aquellos dones y capacidades, no pienses que la tenés porque sos un excelente cantante, porque tenés carisma, porque todos los talentos y capacidades que Dios te pudo haber dotado son un producto de Él, para el servicio de Él. No hay nada de gloria para nosotros en todo esto. Proceden de la bendición de Dios. Y la arrogancia que tenía esta gente era un grave pecado delante de Dios. Y si vos sos arrogante con lo que tenés, y si vos pensás que algo de lo que tenés es tuyo, y si vos pensás que vos podés por vos mismo, te equivocás. Te equivocás porque era el pecado que cayó esta gente. No necesitaban de Dios, no necesitaban de nadie, eran autosuficientes, orgullosos, arrogantes, vanagloriosos. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, toda, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por tanto, le dice el Señor, le da un consejo, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Dice 1 Pedro 1:7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Si todo lo que tenés para gloriarte y para mostrar en la vida es dinero, yo te aseguro que sos muy pobre. Muy pobre. Acá el Señor le dice, mira, yo te doy un consejo. Como vos sos pobre delante de mí, sos un menesteroso, un mendigo, y no tenés nada, yo te pido que compres. Ahora, Señor, yo no puedo comprar si soy pobre, si no tengo nada. Es que es así.
El domingo pasado hablé de la aritmética divina. Cuando me siento débil, el Señor me fortalece. Acá también, cuando yo me considero que no tengo nada, que soy pobre, que soy menesteroso, que no tengo con qué lograr los dones celestiales, es cuando el Señor ejerce lo que leímos, toda buena dádiva, todo don perfecto, el Señor lo derrama sobre vos, sea material o espiritual. ¿Por qué? Porque hay manos extendidas de un hombre y una mujer que dice: yo no puedo, yo soy pobre, soy un menesteroso, y Señor, necesito de vos. Te aconsejo que no vayas a otro lado, yo soy el único que te puede enriquecer. Y la riqueza que yo te puedo dar no se compra con plata. Hay cosas que la plata no puede comprar y ustedes lo saben. Y las bendiciones de Dios no se pueden comprar con plata. Acá le dice: mira, yo te voy a dar un oro especial. Yo te voy a dar una verdadera riqueza. Y la verdadera riqueza es el conocimiento, es la comunión con Dios, es el derramar a través del Espíritu Santo bendiciones sobre nuestra vida. El oro, aunque perecedero, se acrisola en el fuego. El Señor está diciendo: mira, hay cosas que necesitan ser quemadas en tu vida. Hay cosas de las cuales vos te estás vanagloriando y ufanando y diciendo que sos rico en algunos aspectos, y eso necesita ser quemado. Tenés que estar dispuesto a morir para vivir. Tenés que estar dispuesto a ser crucificado para que Cristo viva en vos. Tenés que estar dispuesto a poner todo en el altar del sacrificio para que tu vida, en el crisol de la prueba, sometida al fuego de Dios, pueda ser purificada y pueda salir un hombre y una mujer cuyo carácter agrade a Dios. Que no sea para producirle náuseas a Dios, sino para que el Señor diga: qué alegría me da ver la vida de tal o de cual hermano. Dice Colosenses 2:1: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente, dice el apóstol Pablo. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos en amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Y así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien, voy a repetir este pasaje, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, conocerán a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Conoces a Cristo? No si conoces acerca de, si conoces a Cristo. ¿Hay una relación íntima con Él? Si hay esta relación íntima y profunda con Cristo, vas a ser, como dice acá, sobre vos van a ser derramados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Dice: ustedes son miserables. Quien no depende de Cristo y quien no vive en relación con Cristo carece de aquella riqueza que solo Dios puede dar. Y es un miserable digno de lástima delante de Dios. Tu propósito debe ser conocer a Cristo. Tu propósito, conocer no solo más de Él, sino estar en comunión íntima con Él, profundizar la relación, para que todo eso que te produzca arrogancia sea quemada y en vos puedan empezar a manifestarse estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento que Dios quiere derramar sobre vos. Vivían engañados. Qué contraste con la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerdan? La iglesia perseguida. Delante de la sociedad eran pobres. Dice: y te has empobrecido. Pero delante de la presencia de Dios, el Señor le dice: ustedes son verdaderamente ricos, porque su comunión conmigo es el producto de la riqueza que pueden disfrutar y que manifiestan a los que le rodean.
el Señor les está diciendo a aquellos que el mundo consideraba pobres, que son extremadamente ricos. Y estos que se consideraban extremadamente ricos, que son unos miserables, pobres, desnudos, ciegos. Qué paradoja vivir engañados, ¿no? No hay peor ciego, ¿se acuerdan lo que dice el refrán? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos eran ciegos y no se daban cuenta. Es terrible. Eran ricos y eran pobres. Se preciaban de que veían y tenían visión espiritual y visión para los negocios y visión y eran ciegos, le dice el Señor. La Odisea era un centro de medicina. En la Odisea funcionaba una de las, hoy diríamos, facultades de medicina más importantes del Asia Menor. Y se ufanaban o se enorgullecían por dos productos. El colirio para los ojos y también un ungüento para los oídos. Eran conocidos a nivel mundial por esto, en todo el imperio. Y a todo el imperio iba este colirio, lo cual todo esto también seguía proporcionándole más y más y más ganancias en lo económico. Pero el Señor le dice, ustedes, que son los fabricantes del colirio para los ojos, son ciegos. ¿No ven? Está utilizando otra vez algo que era muy de la sociedad, como su riqueza, para demostrar su ceguera. Dice Juan 9, 40 al 41. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así, le preguntaron ¿qué? ¿Acaso nosotros somos ciegos? Los fariseos, los que se preciaban y se ufanaban de su religiosidad, de su conocimiento de la Escritura, del cumplimiento de las leyes, le dice, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús le contesta allí en Juan 9, 40, 41. Si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Era una iglesia ciega, estaba incapacitada para ver su situación espiritual, negaban su condición espiritual, rechazaban el señorío de Cristo y encima se consideraban autosuficientes. ¿Cómo te ves cuando te ves? Sería muy triste pensar que tenés una idea equivocada de vos mismo. Creo que es lo más terrible que hay, cuando nos miramos y pensamos que somos otra cosa. Es muy triste cuando las riquezas, el dinero, las capacidades, los dones cubren nuestra visión espiritual. La visión espiritual es producto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando uno pasa por estas etapas de ceguera espiritual, son iglesias que pierden la visión, son cristianos que pierden la visión. Y el Señor nos está diciendo, no te equivoques, no te confundas, no te engañes. No vaya a ser cosa que vos pensás equivocadamente, que estás viendo erróneamente. Dice Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, he estimado por pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Volvemos al centro del mensaje a la Odisea. Cristo estaba afuera. Cristo no estaba en sus vidas. Cristo estaba en la puerta, pero en la puerta del corazón de cada hermano y de cada hermana de la iglesia de la Odisea. Y el Señor les ama, ahora lo vamos a ver. Pero ellos estaban engañados. En su orgullo, en su soberbia, vivían engañados. Le dice otra cosa, no solo pobre, miserable, desventurado, sino desnudo. Desnudo. Y otra vez les habla de algo que ellos conocían bien. La Odisea presumía de su industria textil, que era conocida en todo el imperio. Ellos fabricaban ropa en cantidad con una lana finísima de las ovejas de la Odisea, una lana que era gris oscura, azulada, muy fina,
con la cual hacían vestidos y era conocido en todo el imperio y de todos lugares venían a comprar esta lana. Era conocida la lana de los laodicenses. Su industria textil que también aportaba ganancias increíbles. Fijémonos de cuántos lugares esta gente se enriquecía. Y el Señor le dice, ustedes que son una industria textil impresionante, que tienen toda la ropa, andan desnudos. Aún esas túnicas, que creo que se llamaban tinita, algo por el estilo, que eran tan caras y valiosas y que ellos vestían, ustedes están desnudos. Ustedes están desnudos. El Cristo resucitado le dice a esta iglesia, espiritualmente están desnudos. Hoy cantábamos y Esteban nos guiaba en la canción, todo lo sabes de mí, hasta lo profundo de mi corazón. Quizás nos vestimos con nuestras riquezas, con nuestras capacidades, con nuestros dones. No sé qué nos ayuda a vestirnos de tal forma que nos creamos tan importantes o podamos ufanarnos. Pero el Señor está mirando tu corazón y mi corazón. Y delante de Dios estamos desnudos. No hay cosa más humillante que la desnudez. ¿A vos te gustaría salir ahora de acá desnudo? ¿Andar por la calle desnudo? En el antiguo, en el cercano Oriente Antiguo, era humillante la desnudez. Y acuérdense, en el Antiguo Testamento hay varios casos de personas que fueron desnudadas. Pero hay alguien que fue desnudado y exhibido públicamente para humillarlo y avergonzado. ¿Quién fue? El Señor. El Señor fue humillado allí en la cruz. Hecho espectáculo a los hombres, al público. El Señor se tuvo que humillar por nosotros. El Señor tuvo que desvestirse para que a través de su obra en la cruz nosotros podamos ser revestidos de Él. Podamos ser vestidos con esas obras de justicia que nos dice el autor de Apocalipsis. Cuando estemos en la presencia de Dios serán esas ropas blancas, el vestido de las acciones justas de los santos. No por nuestro producto, sino por la obra de Dios. Estos hombres estaban desnudos delante de Dios y no se daban cuenta. No se daban cuenta. Qué triste pensar que delante de Dios lo único que le producían era vergüenza. Dios los veía tal cual eran y Dios te ve tal cual sos. ¿Qué lugar ocupa la riqueza en tu vida? ¿Qué lugar ocupa aquellas cosas con las cuales te vestís y te considerás autosuficiente? El conocimiento bíblico, los dones, la capacidad, tu posición en la iglesia. Hermano, no sirve de nada, de nada. Es basura delante de Dios. Tiene que ser quemado para que el Señor pueda brillar en tu vida. Le da un desafío. Y antes del desafío, le dice, anda y compra vestiduras blancas en el Señor. Es el único que puede limpiar tu pecado. Es el único que puede darnos esa blancura que tan solo Él puede dar. Un día llegamos al Señor sucios con nuestros pecados, manchados. El Señor nos limpió. Estos cristianos de la Odisea también lo habían hecho. Y el Señor los había limpiado, había perdonado sus pecados. Pero en ese trayecto, la riqueza, los dones, las capacidades, la autosuficiencia, la superiglesia, fue cegándolos poco a poco y haciéndoles vivir una vida cristiana que no era la real. Y dejando poco a poco al Señor fuera de la iglesia. Lo fueron sacando como si lo fuéramos corriendo banco por banco hasta que quedó allá afuera, donde estacionamos los autos. Solo el Señor puede quitar la culpa y le dice arrepiéntete. Y le dice el desafío allí en el verso 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Y hay un castigo amoroso de parte de Dios. Le da la oportunidad en su gracia de arrepentirse, de volver atrás, de hacer esa conversión, darse cuenta verdaderamente a través de ese colirio, de esas vestiduras, de aquello que pueden obtener en el Señor y que no se paga con plata. Pueden obtener una visión adecuada de lo que son y cuáles son sus errores. Y arrepentirse de esos errores, porque dice aquí, yo reprendo y castigo. Pero dice, yo reprendo, y esa reprensión es la posibilidad de inducir a la persona a volver al camino, a reconocer su error. Y el Señor les dice, mira, yo quiero que vos entiendas tu error y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepentite. El Señor les está diciendo, miren, yo no es que por más que les hable tan duro no los ame, es como un padre con un hijo que está haciendo las cosas mal. El Señor le está diciendo, mira, yo te hablo con amor, porque te amo y porque quiero que cambies. Y el Señor en este día te habla a vos y a mí con amor. Y te dice qué cosas tienen que cambiar en mi vida. Y el Señor te da la posibilidad de verlas. Ahora está en cada uno de nosotros la posibilidad de arrepentirse y cambiar. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este verbo celoso en griego tiene una raíz que está relacionada con caliente, con fuego. Muy bien. Y no porque sí tiene esta raíz este verbo, porque lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia, que eran ni fríos ni calientes, sino tibios, que eran ni fu ni fa, que eran ni una cosa ni la otra, le dice, sé celoso, sé ardiente, avivá el fuego, que el Espíritu Santo arda dentro tuyo, para que puedas volver a ser lo que antes eras. Que ese Espíritu Santo, y es el Señor que lo ha sacado de tu vida, hoy pueda ocupar el primer lugar. Pero para eso tenés que arrepentirte. Tenés que arrepentirte. Porque dice que aquel padre que ama a su hijo lo disciplina. Lo disciplina. Dice Proverbios 3:12. El Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien ama. Sin lugar a dudas, en la gracia y en el amor de Dios, Dios nos disciplina. Y como dice también Pablo, más vale ser disciplinado por el Señor que caer en las manos del Dios vivo y verdadero, ¿no? Y Dios nos da en este día la oportunidad, luego de venir de esta serie de 7 iglesias, 8 mensajes, de que vos mires hacia atrás y digas, bueno, ¿qué cosas tengo que cambiar? Seguro que de las 7 iglesias hay muchas cosas, por lo menos para mí lo han sido, que tengo que cambiar. Y otras que quizás digo, bueno, gracias al Señor que por lo menos en algo la invoqué. Pero también erré el vizcachazo, como decimos, ¿no? En unas otras cuantas. Y el Señor te dice, mira, yo te amo, yo te reprendo porque quiero que entiendas tus errores, pero arrepentite. Hermano, arrepentite. Arrepentite. Porque si no, voy a venir a vos y voy a venir en juicio. Y no te va a gustar, porque ahí sí te voy a vomitar de mi boca. Dice Hebreos, ¿no? 12, 6, 8, pueden buscarlo, sobre la bendición de que sobre nosotros sea aplicada la disciplina del Señor. Si no somos disciplinados por el Señor, somos indisciplinados. Yo cuando la veo a Marlita, tan chiquita, la abuela me va a castigar. La otra vez quedé bien, ¿no? Con lo del tesoro, bueno, hoy cobro. Marlita, tan chiquitita, le decimos la jefecita, porque ella nos organiza la vida. Acá, allá, hace esto, el otro, aquello, ¿viste? Terrible. Y no le vayas a decir no. Pues ya, ¿viste? No, es terrible. Entonces le digo a Gaby, le digo, mirá, empezá a disciplinarla desde ahora,
Porque si no, en unos años te va a manejar la vida, te va a organizar los programas, te va a decir qué tenés que hacer. Si ya empieza con los berrinches, así es, se ríe la abuela. Ella la sufre más que yo, porque está más tiempo con la nieta. Y es así, los chicos ya nacen, todo ser humano con esa predisposición. Ahora, por eso el Señor necesita disciplinarnos, porque en Cristo somos niños espirituales. Y si el Señor no me disciplina, no se va a ir formando el carácter de Dios en mí. Por eso necesito ser disciplinado por el Señor. Y para que esa reprensión, ese darme cuenta del error, cuando el Señor me aprieta un poco las clavijas, decir, bueno, es por acá. Es buena la disciplina. Tenemos que dar gracias a Dios porque nos discipline. Y porque a los que ama, el Señor disciplina. Y cuanto más ama, más nos castiga, más nos disciplina, porque porque quiere que seamos mejor. Arrepiéntete, le dice, arrepiéntete, porque el Señor al que ama, castiga. Y termina con la promesa, como toda iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y que se siente con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vemos en esta imagen un Señor que está llamando a la puerta de los corazones, de tu corazón y de mi corazón. Estuvo llamando a la puerta de 7 iglesias. Estaba llamando a la puerta de cada corazón de los hermanos de la Odisea, diciéndole, ustedes me dejaron afuera. Yo estoy afuera, pero el Señor siempre está dispuesto a entrar. El Señor siempre está dispuesto a poder recibirnos cuando nos arrepentimos, como ese padre de la historia del hijo pródigo, de esa parábola del hijo pródigo, en el cual esperó a su hijo por años con los brazos abiertos. Y cuando el hijo vuelve con esos vestidos harapientos, llenos de olor, de basura, rotos, ajados, el Señor pone un nuevo vestido sobre él. Perdón, el Padre pone un nuevo vestido por él y lo sienta en su mesa. Y es un poco esta imagen. El Señor está esperando que los hermanos de esta iglesia vuelvan a él, como ese hijo pródigo, sintiéndose arrepentidos para ser vestidos y revestidos de obras de justicia, para que ocupen un lugar especial en la comunión con él. Acá dice, entraré a él y cenaré con él. Y nos quedan varias enseñanzas que ustedes la habrán escuchado muchas veces, que el corazón tiene el pestillo de la puerta del lado de adentro, no de afuera. O sea, es cada uno de nosotros los que tenemos que reaccionar ante el llamado del Señor. El Señor golpea de diferentes formas. No voy a ampliar esto porque si no me iría de tiempo, ya me pasé bastante. Pero el Señor nos golpea de diferentes formas. Tenemos que ser sensibles para ver que cuando Dios está golpeando, tengo que abrirle. Pero está en mí abrir o cerrar la puerta, dejarla cerrada o abrir para que el Señor entre y me produzca el cambio. Dice, y cenaré con él. La cena era la comida más importante, la más importante en aquella época. El desayuno era algo rápido, un poco de vino y pan y se salía a trabajar. Mate no, vino, pero bueno, empezaban temprano los muchachos, pero tomaban vino, pan y salían a trabajar. Y al mediodía comían algo por ahí o compraban, como a veces hacemos nosotros. Pero la cena era el momento especial en que el padre reunía a la familia, había distensión, no había corridas ni apuro de tiempo, y se disfrutaba un tiempo tan especial de comunión, donde se compartía, no había televisión, no había celulares, donde se podía hablar, compartir. Era un momento especial, era un momento increíble. Y el Señor dice, abrime, porque yo quiero hacer eso con vos. Disfrutar de un tiempo de calidad especial. Pero vos me has estado cerrando sistemáticamente la puerta. Quizás no se la cerramos totalmente, pero el Señor quiere entrar y quiere ocupar todas las habitaciones. Que no haya ninguna puerta de la casa cerrada que le diga, no, mira, en esta no entres. En aquella sí, pero en esta tampoco.
El Señor quiere que esté toda nuestra vida abierta para que Él la llene con su presencia y nos haga hombres y mujeres para la gloria de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estamos dispuestos a oír? ¿Estamos dispuestos a abrir? ¿Estamos dispuestos a recibir? ¿Estamos dispuestos a ser disciplinados, a arrepentirnos? El Señor quiere hacer grandes cosas de nosotros. No caigamos en la tibieza espiritual, la indolencia, la indiferencia, la falta de compromiso en la obra de Dios. Todo lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Era uno de los himnos que había propuesto David, ¿no? Al Señor Jesús lo hemos porque tanto le debemos, lo que somos y tenemos todo es nuestro en Él. No seamos orgullosos, no seamos vanagloriosos como esta gente que se pensaba que tenían todo, que me he enriquecido y no necesito de nada. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es fiel y verdadero, Él nos conoce y Él está dispuesto a derramar bendiciones sobre nosotros, pero para eso tenemos que estar dispuestos a abrir la puerta. Vamos a terminar esta serie con una oración. Comenzaremos la próxima semana con otra serie de estudio bíblico. Oremos.